Buenos días chicos, espero se encuentren bien en casa resguardándose de esta enfermedad y pues siempre tomando las medidas de precaución necesarias. Entrando de lleno a la clase, pues recordemos que en la guía anterior veíamos la periodización de la historia, dividida en prehistoria e historia. Eh, Hoy prácticamente vamos a dejar la prehistoria por un lado, no nos vamos a meter tanto de lleno en eso, pero vamos a abarcar la historia. Y vamos a comenzar directamente con la Edad Antigua. Para comenzar, la Edad Antigua, como lo habíamos dicho anteriormente, comprende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Acá se les va a ir dando más información y vamos a ver en primer punto cuáles fueron esos primeros pueblos que aparecieron en la Edad Antigua. Entonces, acá va un poco de información y los primeros pueblos son los denominados de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. ¿Por qué? Estos pueblos pudieron crecer a pesar de que se desarrollaron en el desierto, gracias a que se ubicaron cerca de los ríos Éufrates, Tigres y el río Nilo, ya directamente cuando fue Egipto. Entonces vamos a encontrar que entre los primeros pueblos encontramos a los sumerios, a los asirios, a los acadios y los babilonios. Acá hay una pequeña tablita en la que vemos nosotros más o menos los años antes de Cristo en los cuales se desarrollaron estos pueblos y cuáles fueron sus principales inventos o desarrollos que ayudaron a avanzar e irse desarrollando cada vez más los pueblos. Encontramos que los sumerios, la escritura cuneiforme, que más adelante va a ser un ejemplo, que no es más que una escritura de liñitas, puntos y diagonales para crear un tipo de escritura, o figuritas, un circulito, un sol, así sucesivamente, y la invención de la rueda. Estos fueron de los principales inventos que desarrollaron y que fueron ayudando o fueron aportando para que las civilizaciones fueran creciendo y se fueran adecuando a la forma de vida que tenían por el área donde se ubicaban, desértica. Y acá tenemos a los asirios, por ejemplo, eh, ellos se desarrollaron un poquito más en la caza y en el arte. Por eso vemos su bajo relieve, que es una escultura pues prácticamente plana, que no tiene mayor, es como tocar la pared. Si vemos solo son pequeños granitos, eso es un bajo relieve. Y la caza. De ahí tenemos a los acadios, que ellos pues inventaron un sistema de numeración, y los babilonios, que son los que crearon el código de Hammurabi. ¿Qué es este código? Es uno de los códigos más antiguos que ayudó o ayuda hoy en día a comprender todos estos símbolos que están escritos en la forma cuneiforme y que no son del todo, son tan fáciles de comprender, pero este código pues es como un diccionario de hoy en día que nos ayuda a comprender qué significa cada palabrita, cada símbolo. Entonces esto fue lo que ayudó a pasar a la siguiente cultura, que es lo que vamos a ver. De ahí pasamos a Egipto, a grandes rasgos. Pues ya sabemos que Egipto pues, es una de las culturas más conocidas por sus dioses, por sus pirámides, por lo que representa en patrimonio cultural para la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos, lo característico del periodo Egipto, pues, eh, fue que se desarrollaron a los alrededores del río Nilo, en la región de África, cercana a Europa, al área de la actual Italia y partes de Asia, perdón, y entre lo que hoy vamos a ver o lo que se encuentra, se destaca, encontramos las tres pirámides. Esas yo creo que todos las han visto más de alguna imagen en internet, pues la pirámide de la Keops, Kefren y Miserino. Estas pues algo importante, estas pirámides, eh, algo la aclaración de que no vivió gente ahí, de que estas pirámides fueron realizadas, perdón, con un fin funerario. Solo tienen una pequeña entradita, pasadizos o caminitos pequeños, llegan a un cuarto que es como que la sala de bienvenida, posteriormente otro cuarto donde están todas las posesiones que el faraón que está enterrado en esta, pues tuvo. Vamos a encontrar esculturas de oro,
paredes decoradas y cosas importantes para el faraón. Y posteriormente en la última habitación o la última parte se va a encontrar lo que es la tumba del faraón. Pero otra de las características importantes que esta es la primera cultura en la cual nosotros vamos a ver una estratificación social o un orden social. Hoy lo vemos, presidente, diputados, clase alta de Guatemala, toda la familia de los Arzú, de los que tienen dinero en Guatemala. Y posteriormente ya pues encontramos la clase media, la clase baja, los que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Pues Egipto fue una de las civilizaciones que sentó esta base. ¿Por qué? Si nos damos cuenta aquí pues se presenta una pirámide. En la primera parte tenemos al faraón, después a la nobleza, que hoy sería más o menos, el faraón sería como el presidente. La nobleza sería como los diputados, los ministros y todo eso. Los sacerdotes pues siguen siendo los mismos, los sacerdotes, el poder de la iglesia, de ahí encontramos los escribas, que pueden ser ya la primera clase alta, y al igual que los guerreros, y de ahí encontramos el pueblo, que es lo que hoy sería como la clase media, y los esclavos, que esto sonará un poquito mal, puede ser como aquellas personas que hoy en día lastimosamente no cuentan con los recursos suficientes y se ven en la necesidad de tener que trabajar en los basureros, etcétera, etcétera. Eso sería prácticamente hablar de Egipto a grandes rasgos. Ahí ustedes van a encontrar un poquito más de información. Dentro de este periodo también encontramos que en el lado de Asia, se empieza a desarrollar China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, y se conoce como la civilización amurallada por el legado cultural que ellos dejaron. En esto pues no nos vamos a profundizar tanto, por eso solo tienen un pequeñito párrafo para que ustedes al menos tengan una idea. Y posteriormente ya vamos a entrar a la época de las etapas históricas de Grecia. Grecia, recordemos que es una de las culturas que más legado artístico nos ha dejado, que más legado importante nos ha dejado en la humanidad. Pero Grecia no es hablar solo de Grecia, sino que tiene distintas etapas y cada una de estas etapas pues tuvo una importancia que es necesaria platicarla. Pues la cultura Grecia se dividió en la prehelénica y esta desarrolló una época oscura, una arcaica, una clásica y una helenística. Dentro de la cultura prehelénica vamos a encontrar a la cretense y micénica. En este mapa vemos Creta, una isla. Acá es donde se empieza a desarrollar los primeros pueblos que posteriormente fundarán y desarrollarán Grecia, pero Creta nace en esta isla, en esta pequeñita isla, por eso acá los puse. Y posteriormente vamos a ver la época oscura, que es la formación de la polis y migración de las costas de Asia Menor, que lo decía, encontramos Creta, que son islas, y empiezan a viajar a esta otra región que ya es actual Grecia, Roma, toda esta parte, y vemos este simbolito, que prácticamente es el símbolo de una polis. ¿Qué es una polis? Es como ellos organizaban sus ciudades, que lo mantenemos hasta hoy en día. Vamos a la capital, sin ir tan lejos, vemos San Juan de Zacatepeque, encontramos en el centro del pueblo los edificios más importantes, la municipalidad, el mercado, la iglesia, la plaza, y en los alrededores vamos a ir viendo cómo los negocios, los negocios más grandes o importantes están alrededor de esto, del parquecito. Posteriormente, mientras más nos alejamos, vamos a ir viendo ya solo casas comunes o personas viviendo en sus hogares, ya no vemos tanto comercio. Pues eso es una polis, la forma de organización de un pueblo o de una ciudad. Igual lo vemos en la capital. En el parque, donde está el palacio, pues el palacio, el edificio de comercio, la iglesia, la catedral, y poco a poco se van alejando. Eso es una polis, cómo se organizaban. Posteriormente tenemos la época arcaica, que es la colonización,
y la evolución de estas polis, porque obviamente no empezaron de un solo esto, sino que fueron desarrollando hasta poder perfeccionar cómo se organizaban. De ahí la época clásica, que ya empiezan las guerras, el esplendor de Atenas, que como lo vemos aquí arriba en el mapita, Atenas y Esparta ya están arriba, estos pueblos pues eran guerreros, y a pesar de que eran guerreros, pues siempre buscaban el conocimiento del arte, de la arquitectura, de la filosofía, aquí es donde nacen los grandes filósofos, etcétera, etcétera. Y de último encontramos la época helenística, que es el imperio de Alejandro Magno. Y aquí es donde ya empieza a crecer el imperio romano, que es el que vamos a ver así, y empieza la caída de Grecia. Ya dentro de Roma, pues vamos a ver que Roma se dividió en tres periodos o tres estilos de gobierno. Primero vamos a encontrar, bueno, una aclaración. Roma, según la leyenda, fue fundada en el año de 753 a.C. por Rómulo y Remo. ¿Quiénes fueron Rómulo y Remo? Porque fueron unos hermanos gemelos que fueron abandonados en la orilla de un río, y estos se cree que fueron amamantados por una loba, y por ello pudieron crecer, pero posteriormente ellos fueron los que fundaron Roma y ellos fueron los primeros emperadores, reyes, etcétera, etcétera. Esta es la forma tradicional como se cree que se fundó Roma. Entrando ya de lleno, pues Roma primero tuvo una monarquía, después una república y después un imperio. En la monarquía es la etapa de la fundación de Roma, la sucesión de los reyes y una rebelión que expulsó al rey y se proclama república. República hoy pues es como tener un gobierno actual de Guatemala. Guatemala somos una república. Instauración del consulado. El consulado es como que si hoy en día estuviéramos hablando del Congreso. Entonces, si nos damos cuenta, el Congreso tiene cierto poder y elige y etcétera, etcétera, ayuda al pueblo, en teoría. Posteriormente encontramos el imperio. El imperio es hoy en día como que si, les voy a poner este ejemplo, como que el presidente no le importara qué dicen los diputados, no le importara qué dicen los ministros, y él hace lo que quiere, esté bien o esté mal, sea de beneficio o no para la población. Entonces, vamos a ver que el primer emperador pues fue Augusto y Virgilio, y estos pues ya pasa de la época antes de Cristo y la época después de Cristo. En este periodo es la transición más importante de la historia, es donde encontramos la historia de Jesús, de Cristo, y esta época que marca los años anteriores a Cristo y los posteriores a Cristo. Eso sería prácticamente Roma a grandes rasgos. Ustedes pueden ver un poco más acá la información. No quiero hacerme un video tan largo. Esta es el área que abarca Roma. Y acá está Italia, si nos damos cuenta, abarcó todo lo que hoy es España, Portugal, casi toda Europa, menos Rusia. Abarcó Egipto, esta parte de África, abarcó Asia, esta parte de Asia, donde les decía que se encontraba Mesopotamia, etcétera. Entonces, hasta Inglaterra, perdón. Entonces vemos que el Imperio Romano pues fue sumamente importante y poderoso. Todo lo que abarcó, todo esto lo obtuvo mediante guerras, mientras batallas, fue adquiriendo cada vez más y más territorio. Acá van a ver ustedes información de la expansión del Imperio Romano. Y por último vamos a encontrar esta tablita en la que vamos a ver los aportes culturales de cada cultura, tanto de Grecia como de Roma. Ya ustedes lo pueden ver, ahí ya está subrayado cuáles son los principales. Eso sería prácticamente la guía de esta clase. Espero que si tienen dudas me escriban. Voy a juntar en la guía, todavía la voy a modificar, les voy a incluir mi número de teléfono para que me puedan escribir sin ningún problema para aclarar cualquier duda. Siempre les recuerdo tomar las medidas de precaución necesarias. Si no es necesario, no salgan de casa. Espero verlos pronto.